Se acercaba el momento de su muerte. Por fin había llegado al final de su calvario de 3 años con el cáncer. La sombría noticia fue comunicada a los demás miembros de nuestra familia por el mismo médico que nos había dado la terrible noticia de su enfermedad. Nosotros 4, junto con nuestro hijo mayor, Paul, de 40 años, tenemos a Joan, de 36, y a sus 3 hijos. Patricia, nuestra hija mayor, de 37 años, y George, su marido, de 39, tienen una familia de 4. Alfred, nuestro hijo menor, y Seymour, su compañero, tienen ambos 33 años. James, 32 años, y Ralph, 28 años, y sus 2 hijos son la familia de nuestra hija menor Rachael, 30 años. Sentía debilidad por Rachael. Con la sonrisa contagiosa y los ojos cautivadores de su madre, se parecía mucho a ella. Para poder comprarle el vestido de graduación de sus sueños, el abrigo a juego y unos zapatos no tan baratos, hice horas extras en la planta de Ford. El viaje al salón le costó unos $50. Al salir por la noche con su novio, se parecía mucho a Marta. Sin embargo, la noticia nos afectó mucho, aunque estábamos preparados para ello. Todos lloramos y nos abrazamos cuando nos dimos cuenta de que su vida se estaba acabando. El doctor Johnson quería hablar en privado, así que entramos en un pequeño despacho y tomamos asiento. Hace 3 días que lo sabe. Prefirió ser informada de la situación antes que sus familiares. Les confesó que lo había hecho. Además, pidió que alguien le dejara un mensaje porque no sabe escribir. Las únicas personas que tienen acceso a ella son su esposa y la persona que grabó sus palabras. Esperó cerca mientras me daba un paquete sellado, por si necesitaba ayuda. Los 45 años transcurridos desde nuestra boda por la iglesia marcaron el comienzo de nuestro viaje juntos. Nunca olvidaremos al joven sacerdote que ofició nuestra boda. Tener 4 hijos felices que triunfan a su manera ha hecho que esta vida merezca la pena. El 65 cumpleaños de mi mujer está a la vuelta de la esquina. Mis sentimientos por ella empezaron a brotar en cuanto la vi hacer la genuflexión en aquella iglesia y siguieron creciendo cuando la vi salir del confesionario. Poco después empezamos a salir y acabamos casándonos. Siguiendo el consejo de su sacerdote, confesó su infidelidad antes de casarnos, pero guardó silencio sobre su historia sexual. Mi fe en un amor eterno me impidió dejar que este conocimiento mermara mi afecto por ella. Hubo dificultades en el camino. Aparte de la homosexualidad de Alfred y la necesidad de Rachael de tener varios amantes, las dificultades económicas eran considerables. Ante la adversidad y la tristeza, salimos más fuertes que antes. Alguien con una mano impresionantemente firme había escrito la única página que se encontró con mis ojos cuando abrí el sobre. Te pido disculpas, Max. Como parte de los últimos rituales, el sacerdote me hizo confesar mis faltas. Para pedirte perdón y asegurarme un lugar en el paraíso, insistió en que te contara esto. Tuve 21 amantes durante nuestro matrimonio. El cura me aseguró que no tenía importancia, pero olvidé sus nombres. Nuestros hijos no son suyos de nacimiento. Hombres que conocí de paso en mi camino a casa fueron los padres de cada uno de ellos. Parece que estuviste ocupada durante mis días más fértiles y lamento que nunca pudiéramos tener un hijo propio. El año pasado me hice la prueba de ADN para estar segura. Es muy probable que Alfred sea hijo de Raymond, tu anterior jefe, y Paul podría ser vástago de tu hermano. No tengo ni idea de quién es el padre de Patricia por toda la gente que conocí en aquella época, sin embargo, Rachael podría ser de Rob Henderson. Gracias a su extraordinaria ética de trabajo, pudo costear la educación de sus hijos, sus aparatos ortopédicos y sus vestidos de graduación. El año en que me involucré tenía 15. El deseo sexual me impulsó a buscar más. Pensé que serías el mejor cónyuge que una mujer podría pedir, así que me casé contigo porque eres cariñoso y atento. Fuiste un padre increíble que cambió más pañales y ayudó con las tomas nocturnas cuando yo estaba agotada, y siempre estuviste ahí para nuestros hijos. Fuiste un marido muy querido para mí. Esto es impactante, lo entiendo. Aún así, se corrió la voz. Después de la graduación de la universidad, se les dijo a los niños. Nuestras familias estaban al tanto, pero decidimos no sacar el tema porque pensamos que habías dado tu consentimiento. Nadie mostró nunca su generosidad mencionándotelo. Querías a Rachael, pero ella me odió cuando se enteró. Sin embargo, tener 2 maridos y experimentar las alegrías de la intimidad la llenaba. Me consoló el hecho de que nadie pusiera en riesgo nuestro matrimonio o nuestra felicidad al contarte esto. Le pido perdón para que mi viaje al paraíso sea menos rocoso.
Esta penitencia de confesarte me fue asignada por el sacerdote, y la he cumplido. Mi partida al encuentro de mi Dios puede hacerse ahora con tranquilidad. Cariñosa esposa tuya, Marta. Mientras descansaba cómodamente sobre las almohadas de su cama de hospital, Marta pareció quedarse dormida. Le quedaba un buen día, y la angustia se había reducido hoy. A pesar de que se le acababa el tiempo, pudo hablar, agradecida de poder descansar del dolor. Paul, Rachel y Daniel, el hermano de su marido, charlaban en voz baja al otro lado de la habitación, lo que la ayudó a relajarse un poco. Durante las últimas semanas, esta habitación había servido como lugar de reunión para los miembros de la familia. Echando un vistazo rápido a la hora, Marta esperaba con impaciencia la llegada de Max. Eran poco más de las 2 de la tarde. En las horas previas a su sueño nocturno, él llegaba a esta hora todos los días. La tranquilizaba con solo estar allí, ya fuera leyendo en voz alta, entablando una conversación o simplemente cogiéndola de la mano. Era reconfortante tener su reconfortante compañía durante tanto tiempo. A medida que el reloj avanzaba, su llegada se convertía en el momento culminante del día. Nada más abrir la puerta, Max entró con una expresión que Marta no había visto nunca. Su corazón se hundió al sentir la helada tensión que irradiaba de él. Se colocó sobre ella mientras se dirigía a su cama e hizo caso omiso del movimiento de su mano. ¡Puta! Un gruñido de ira que, por lo demás, estaba silenciado resonó en la serena habitación. ¡Maldita puta! Se quedó sin palabras, con la sonrisa paralizada. Estaba aterrorizada por sus acciones. Como si estuvieran nerviosos, Rachel, Paul y Daniel, al otro lado de la habitación, le miraron con preocupación. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Rachel. Inquirió Rachel. Buscó la opinión de Rachel, pero él mantuvo la mirada fija en Marta. ¿Es cierto que has salido con 21 hombres? ¿Puedes creer que me estás confiando el cuidado de los hijos de particulares? ¿Durante 45 años manchaste nuestro matrimonio? ¿Realmente te disculpas ahora? Me destrozaste, convertiste toda nuestra vida en una mentira, ¿y ahora me pides perdón? Una agudización de su voz reveló la agonía que estaba sintiendo. Mi querido Max, empezó, con la voz temblorosa. Eres una puta egoísta y malvada. Su mirada permaneció fija mientras gritaba. Ella rompió a llorar. Él soltó aún más veneno mientras se acercaba. Siempre estarás en mi lado malo. Mereces arder en el infierno. Se giró discretamente hacia la puerta mientras observaba sus gritos. Luego escupió a propósito en su dirección. Incrédulos, los demás se apresuraron a acercarse. Exclamando, «Papá, ¿qué está pasando?». Rachel interrogó a su padre. Tras agarrarle por el hombro, Daniel, el hermano de Max, le hizo girar para enfrentarse a él. Daniel suplicó a Max, preguntándole, «Max, ¿qué estás haciendo?». Max, cuya furia hervía, le devolvió la sonrisa. «Tú, cabrón». Abofeteando a Daniel en la cara de un contundente golpe, le hizo caer de rodillas. Atrás quedó una atónita quietud mientras Max corría hacia la puerta y desaparecía. Marta sollozaba tumbada en la cama. Rápidamente, Rachael fue a buscar un paño para secar la cara de su madre después de haber derramado saliva. «Mamá, ¿qué? ¿Te encuentras bien? Papá, ¿por qué se comportaba así?». Marta no dijo nada en respuesta a la pregunta de Rachael. Marta, con lágrimas corriéndole por la cara, se apartó de Rachael mientras buscaba respuestas en los ojos de su madre. Paul y Daniel llamaron la atención de Rachael tras un breve intervalo. Rápidamente le dijo a su compañero, «Quédate con ella», antes de salir corriendo de la habitación para ir a buscar a su padre. Mientras Rachael jadeaba y observaba los alrededores del hospital, vio a Max desplomado sobre un banco, con las manos cubriéndole la cabeza. Tras acercarse a él, se sentó a su lado. «Padre mío, ¿por qué te has portado tan mal conmigo? Papá, ¿qué ha pasado?». «Se está muriendo». A pesar del dolor oculto, su voz delataba compasión. Max la miró con una expresión de intenso pesar y agotamiento más que de rabia. En silencio, le pasó la carta de Marta. Rachael dejó escapar un grito de asombro cuando empezó a leerla. Incapaz de hablar, levantó los ojos para encontrarse con los de su padre, leyó la carta una vez más y luego le cogió la mano con fuerza. «Mamá, ¿dices que no tenías ni idea? ¿No éramos realmente tus hijos y no lo sabías? Pero nos mintió y nos dio la impresión de que lo sabías». Su conmoción era evidente. El descubrimiento había distorsionado las emociones de Max por todos sus hijos mientras la miraba fijamente. Sentía debilidad por Rachael, su querida hija menor.
Su voz traicionó su angustia cuando dijo, querida, te engañó a ti y a todos los demás. Hace apenas una hora, no tenía ni idea. Con un repentino cambio de dirección, escondió la cara entre las manos mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, claramente desconsolado. En un esfuerzo por aliviar su dolor, Rachael lo abrazó con fuerza, permitiendo que sus lágrimas se mezclaran. Más de 600 dolientes se agolparon en la pequeña iglesia, llenándola casi hasta los topes. La sala enmudeció cuando el padre Martin dirigió el servicio, resumiendo la vida de Martha Franklin con oraciones tradicionales y homenajes a su abnegada devoción por la familia y la comunidad. Cuando Max se levantó de la primera fila y se acercó para estar junto al padre Martin, un sutil grito de asombro resonó en la iglesia. El sacerdote, que tenía un mohín en la cara y la mandíbula apretada, se hizo a un lado y bajó del púlpito. Max empezó a hablar, dominando la atención de la sala con voz mesurada y rica. Insisto en hablar en el funeral, aunque no es costumbre que lo haga nadie que no sea el cura. No se celebraría ningún funeral si yo no pudiera hablar, les dije al padre Martin y a mi familia. Como marido de la difunta, tengo derecho a hacerlo. La gente de los bancos se miró rápidamente y se oyeron murmullos. No, insistió Max. Habéis oído a todo el mundo hablar de cómo Marta era una madre, esposa y líder comunitaria increíble. Ahora les contaré la verdad. Hace unos 45 años, Marta y yo dijimos nuestros votos en esta misma iglesia. A los que estuvisteis allí, os ofrezco mi voto solemne de que sería fiel renunciando a todos los demás para siempre. Una vez dicho esto, mi esposa traicionó las promesas que habíamos hecho en presencia de Dios. Fue una traidora. Tuvo hijos con otros 4 hombres y los crió como si fueran suyos, cometiendo adulterio a gran escala. Un murmullo sobresaltado reverberó por todo el santuario, y el padre Martin, que estaba sentado a pocos metros de Max, se puso extremadamente agitado y rígido. Los murmullos quedaron ahogados por la voz de Max. Hasta mis propios parientes se tragaron las mentiras de Marta y ayudaron a ocultarme la verdad. Consiguió convencerles de que yo aprobaba su adulterio. Incluso mis propios padres. Sus palabras fueron amortiguadas por la emoción y se detuvo un segundo. Una vez más, la iglesia enmudeció. Cuando mis padres fallecieron, pensaron que yo había consentido a sabiendas la infidelidad de mi esposa al permitir que otros hombres tuvieran hijos con ella. Durante 45 años, permanecí ajeno a todo esto. Max, ¿sabes qué? La semana pasada, el padre Martin presionó a Marta para que escribiera una carta en la que exponía sus terribles pecados contra mí y contra Dios, retumbó la voz de Max. Se empeñó en romper mi serenidad con su confesión, en lugar de dejarme disfrutar de mis últimos días recordando a mi amada y devota esposa. Con la mandíbula apretada y los ojos clavados en la nada, el padre Martin permaneció rígido. El hombre que nunca ha estado casado ni ha sido padre, este hombre de Dios. ¿Puede comprender el dolor de un marido que ha sido traicionado? ¿Cómo de doloroso es descubrir que los hijos que amas no son realmente tuyos? ¿Él lo entiende? Aún así, en su arrogancia narcisista, obligó a Marta a cometer un pecado más, haciéndome dolorosamente consciente de la falsedad hueca de mi matrimonio. Había una gran quietud en el aire. Todos en la iglesia miraban fijamente al padre Martin y él sintió su peso. Se desplomó en el suelo, con las manos en las rodillas, para estabilizarse. Max bajó la voz. Pero el adulterio no se limitó a Marta. Me engañó con 21 hombres, incluidos algunos conocidos míos y hombres casados. 12 de sus nombres se me han olvidado. Que ahora se presenten ante Dios en su templo y den cuenta de sus transgresiones. Max sacó una tarjeta del bolsillo y la leyó solemnemente. La enorme capilla resonó con el sonido de cada nombre pronunciado, como el tañido de una campana. Raymond Hunt, Arthur Foster, Ben Newton, Henry Appleby, Brian Spencer, Peter Thomaston, John Garner, Nicholas Menzie, Richard Harper, Robert Henderson, Barry Jones. Los adoradores se retorcían y miraban furtivamente a su alrededor. Los transeúntes, horrorizados, observaban a varios individuos sentados con rostros inexpresivos y sin vida. Solo un nombre, y Daniel Franklin, dejó Max para el último recuento. Mi propio hermano. Una oleada de susurros horrorizados recorrió la catedral. Hasta que se calmó el estruendo, Max exudó un aire de dominio. Para que Marta tuviera la salvación eterna, el padre Martin insistió en que buscara mi perdón. Cuando el Señor juzgue, yo no tendré nada que decir. Pero mi esposa está muerta, y nunca será enterrada sin mi perdón.
Max se alejó del atril con un decidido aire de seriedad. Mientras se dirigía al pasillo central, se detuvo ante el ataúd de Marta para admirar el exquisito jarrón de porcelana con flores blancas y azules. Con un gesto rápido, tiró el jarrón al suelo. Durante unos instantes, la capilla se estremeció por el estruendo. Tras recorrer el pasillo, Max llegó al fondo de la iglesia. Desde la segunda fila, su hija Rachael se levantó y se unió a él uniendo sus brazos. Entraron y salieron. Una profunda quietud descendió sobre la abarrotada iglesia a medida que sus pasos disminuían.